Un niño negro de 3 años señala a un agente de policía en la sala del tribunal y pronuncia dos simples palabras. Es él, mami. Lo que sucede después es increíble. El silencio en el tribunal de distrito de Oakwood se rompió abruptamente. Aquella lluviosa tarde de martes. La austera sala, con sus paredes de madera oscura y bancos ordenados en filas, estaba inusualmente llena para lo que muchos consideraban una simple audiencia rutinaria. Es él, mamá. Dos simples palabras, pronunciadas con la sorprendente claridad de un niño de 3 años. El pequeño Isaiah señaló con el dedo directamente al agente Thomas Reeves, quien acababa de entrar por la puerta lateral con otros agentes del departamento de policía de Oakwood. El rostro del oficial Reeves, normalmente impasible tras 15 años de servicio, cambió al instante. Primero sorpresa, luego algo más inquietante. Miedo. Sus manos, que segundos antes sujetaban firmemente su placa de policía, comenzaron a temblar visiblemente. Tanya Wilson, madre soltera de 28 años, intentó calmar a su hijo, sentándolo suavemente en su regazo. «Shu, Isaiah, no podemos señalar a la gente», susurró, mortificada por las miradas curiosas que se volvían hacia ellos. Pero Isaiah no se calmaba. «Es él, mami. El hombre malo de la casa de la abuela». La voz del niño resonó en la silenciosa sala, y cada palabra fue perfectamente audible para la última fila. El juez Wilson, conocido por su impaciencia ante las interrupciones, golpeó el mazo. «El tribunal está en sesión». Su mirada penetrante se fijó primero en el niño agitado y luego en el oficial, visiblemente conmocionado. Tanya había traído a Isaiah porque no tenía con quién dejarlo. Estaba allí solo como testigo en un robo ocurrido cerca de su tienda 6 meses antes. Un caso sin conexión aparente con el agente Reeves, o eso creían todos. La fiscal de distrito Eleanor Hayes, organizando sus notas para el siguiente caso, observó con creciente interés la inusual reacción del agente. 15 años como fiscal le habían enseñado a reconocer la culpabilidad al instante, y lo que vio ahora encendió todas sus alarmas internas. «Tomemos un descanso de 10 minutos», anunció el juez, percibiendo la creciente tensión. «Oficial, Reeves, quisiera hablar con usted en mi despacho». Mientras el oficial se dirigía cojeando a la oficina del juez, el fiscal Hayes se acercó discretamente a Tanya. «Señora Wilson, ¿verdad? ¿Podemos hablar un momento?» Tanya asintió nerviosa, intentando calmar a Isaiah, que seguía con la mirada fija en el agente que se marchaba. «¿Ha tenido su hijo algún contacto previo con el agente Reeves?», preguntó Hayes en voz baja. «Que yo sepa, no», respondió Tanya confundida. «Solo estamos aquí por el robo a mano armada. Los ladrones llevaban máscaras. Nunca les vi la cara». «Pero tu madre, ¿dónde vive?», insistió Hayes. «Eldridge Grove, al otro lado de la ciudad. A mi madre la asaltaron hace unos meses. Tiene 72 años y vive sola desde 1900 que falleció mi padre. Fue traumático para ella». A Tanya se le quebró la voz al conectar. Los agentes que acudieron al incidente dijeron que solo eran adolescentes del barrio. Uno de ellos cojeaba. Ambos miraron hacia la puerta por la que había salido el agente Reeves. Su andar irregular ahora cobraba un nuevo significado. En los minutos siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. El fiscal Hayes hizo una llamada urgente, hablando en voz baja y gesticulando con énfasis. 2 agentes federales entraron en la sala del tribunal y se situaron discretamente cerca de las salidas. El celular del oficial Reeves, dejado sobre la mesa, empezó a sonar sin parar. Lo que nadie sabía en ese momento era que 2 simples palabras de un niño de 3 años estaban a punto de desencadenar la mayor investigación de corrupción policial en la historia de Oakwood. Mientras todos regresaban a sus asientos, una pregunta flotaba silenciosamente en el aire. ¿Cómo pudo un niño tan pequeño reconocer un rostro que se suponía nunca había visto? Si esta historia ya te conmueve,
No olvides suscribirte para descubrir cómo un momento de valentía infantil desencadenó una investigación que reveló secretos guardados durante años en las sombras del sistema destinado a proteger a los ciudadanos de Oakwood. En las 48 horas posteriores al incidente en la sala del tribunal, Tanya Wilson vivió entre el miedo y la esperanza. El fiscal Hayes había ordenado protección inmediata para ella, a Isaiah y su anciana madre. 2 agentes vestidos de civil se turnaron en un coche sin distintivos frente a su apartamento en el modesto complejo de viviendas Oakwood Heights. «Mami, ¿por qué esos hombres siempre vigilan nuestra casa?», preguntó Isaiah mientras dibujaba. En silencio en la mesa de la cocina, con su inocencia intacta a pesar del caos que había desatado. «Nos protegen, cariño», respondió Tanya, intentando mantener la normalidad mientras su mundo se ponía patas arriba. Lo que había comenzado como una simple declaración testifical en un caso de robo, ahora colocaba a Tanya en el centro de algo mucho más grande y peligroso. Su teléfono vibró. Era la fiscal Hayes otra vez. «Tercera llamada hoy, señora Wilson. Necesito que venga a mi oficina esta noche. Hemos descubierto algo». La voz normalmente controlada del fiscal transmitía una innegable urgencia. «Trae a tu hijo y no le digas a nadie a dónde vas». La fiscalía estaba inquietantemente silenciosa. A las 8:30 p.m., Hayes condujo a Tanya e Isaiah por un pasillo lateral hasta una sala de conferencias aislada. Dentro, un hombre de mediana edad con el pelo canoso esperaba, con el rostro marcado por la experiencia, pero con una mirada amable que se iluminó al ver a Isaiah. «Este es el detective Marcus Johnson, de Asuntos Internos retirado», lo presentó Hayes. «Ha estado trabajando extraoficialmente en algo que creo que debería ver». Johnson abrió una laptop. «Durante los últimos 3 años he estado reuniendo evidencia sobre un grupo de policías de Oakwood involucrados en una serie de robos contra residentes negros y latinos de edad avanzada». Su voz era tranquila, pero cargada de indignación contenida. «Siempre los mismos patrones, siempre los mismos distritos, siempre los mismos oficiales, respondiendo primero a las llamadas». La pantalla mostraba fotos del oficial Reeves y otros. 3 oficiales en varias escenas del crimen, incluida la casa de la madre de Tanya. Identifican a personas mayores que viven solas, estudian sus rutinas y atacan cuando saben que hay dinero en casa, como el día de la pensión. Luego son los primeros en llegar al lugar de los hechos, asegurándose de que cualquier prueba incriminatoria desaparezca. Johnson hizo clic en más fotos. El problema siempre ha sido comprobarlo. Nadie pudo identificarlos porque llevaban mascarillas. Nadie, hasta Isaías. Tanya sintió un escalofrío. «Pero ¿cómo puede un niño de esa edad tener una percepción tan extraordinaria de los detalles que los adultos suelen pasar por alto?», interrumpió una mujer que entraba en la habitación. «Doctora Amara Davis, psicóloga infantil forense», se presentó sentándose junto a Isaiah. Notaron patrones de movimiento, tonos de voz, gestos singulares. Su hijo probablemente reconoció algo en el agente Reeves que los adultos no pudieron. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el agente Thomas Reeves estaba sentado en un bar oscuro con otros 3 hombres, todos policías, visiblemente tensos. «Es solo una coincidencia, solo un chaval diciendo tonterías», argumentó Reeves, apurando su tercer whisky. «No va a pasar nada». «Ya viste a los federales en el juzgado», replicó el sargento Peterson. «No es nada. Hayes está investigando y ese maldito Marcus Johnson estuvo hoy en la fiscalía». «Johnson está jubilado. No tiene jurisdicción ni credibilidad. Lo consideran un viejo paranoico», dijo Reeves, intentando controlar el temblor de sus manos. «Además, el jefe Rivera está de nuestra parte. Siempre lo ha estado». «Por ahora», murmuró Peterson. «Pero si esto llega a los medios...». Reeves dejó caer su taza sobre la mesa. Solo fue un niño señalando con el dedo. La palabra
de un niño de 3 años contra 4 policías condecorados. ¿A quién creen que le van a creer? Esa misma noche, la doctora Davis dirigió una sesión especial con Isaiah, usando muñecos y juguetes para ayudarlo a expresar lo que había presenciado. Con una cámara grabando discretamente, le preguntó, Isaiah, ¿puedes mostrarme lo que hizo el hombre malo en casa de la abuela? Isaías cogió un muñeco de policía y lo llevó cojeando por la mesa. Luego, con una precisión inquietante, imitó a alguien gritándole a una anciana exigiéndole dinero. «Hablaba así», dijo, adoptando un tono más brusco, y luego golpeó al muñeco de la abuela cuando no pudo encontrar el dinero con la suficiente rapidez. Tanya se tapó la boca horrorizada. La niña nunca había mencionado estos detalles. «Hay algo más que necesitas ver», dijo Johnson rebuscando en una carpeta. Les mostró registros bancarios que revelaban importantes depósitos de efectivo en las cuentas de los 4 agentes, siempre 2 días después de los robos denunciados. Necesitamos más que coincidencias. Necesitamos pruebas concretas que vinculen a Reeves directamente con el crimen, dijo Hayes. En ese momento, Isaías, que había estado jugando tranquilamente en un rincón, se levantó de repente. «Mami, al hombre malo se le cayó esto», dijo, señalando algo en el suelo de la casa de la abuela. Era brillante. Los adultos intercambiaron miradas de desconcierto. «¿Qué cosa brillante, cariño?», preguntó Tanya con dulzura. «Lo mismo que tenía aquí», respondió Isaiah, señalando una foto del oficial Reeves en la laptop, donde una insignia de mérito personalizada brillaba en su solapa. La sala quedó en silencio. Si la placa de Reeves se hubiera encontrado en 1902, la escena del crimen y hubiera desaparecido durante la investigación oficial, empezó Hayes. Esta podría ser la prueba que vincule definitivamente a la gente con el robo. ¿Su madre aún vive allí?, preguntó Hayes con urgencia. ¿La policía realizó una búsqueda exhaustiva después del robo? No, fueron superficiales. Dijeron que solo eran adolescentes del barrio. La mirada que intercambiaron Hayes, Johnson y Davis lo dijo todo. Si la placa estaba escondida en algún lugar de la casa de la anciana, tendrían la evidencia física necesaria para acabar no solo con Reeves, sino potencialmente con toda la empresa criminal. Mientras tanto, sin que nadie del grupo lo supiera, el jefe de policía Rivera firmó una orden de traslado urgente para el oficial Reeves, enviándolo a una pequeña estación en la frontera con México. El traslado entraría en vigor en 72 horas, tiempo suficiente para que cualquier investigación preliminar perdiera a su principal sospechoso. Lo que ninguno de ellos podría haber previsto fue que la pequeña mano que había señalado a un oficial de policía corrupto en el tribunal estaba a punto de desatar no solo la caída de unos pocos oficiales deshonestos, sino también exponer todo un sistema basado en el prejuicio y la explotación de los más vulnerables. En casa de la madre de Tanya, un registro minucioso comenzó a las 5:30 de la mañana. El fiscal Hayes había obtenido una orden de emergencia firmada por un juez federal, eludiendo la jurisdicción local para evitar la intervención del Departamento de Policía de Oakwood. Durante 2 horas, el equipo de investigadores forenses registró cada centímetro del pequeño apartamento. «Nada», suspiró Johnson con aspecto desanimado. «Si la placa estaba aquí, ya la han quitado». Fue entonces cuando Isaiah, que había estado observando con los ojos abiertos, tiró de la manga del Dr. Davis. «La cosa brillante cayó aquí», dijo, señalando un pequeño hueco entre el viejo sofá y la pared. Hizo un ruido al caer al suelo. Los investigadores movieron los pesados muebles con cuidado. No se veía nada, pero al usar una pequeña cámara de fibra óptica para examinar la grieta en el zócalo, allí estaba. La placa, personalizada del agente Reeves en una pequeña abertura, con las iniciales TR grabadas en el reverso. «Ahora te tenemos», murmuró Hayes, con los ojos brillando con determinación mientras sostenía la evidencia con pinzas y la colocaba en una bolsa de plástico. Lo que sucedió en las siguientes 24 horas
parecía una película de acción, acelerada. Mientras el fiscal Hayes solicitaba órdenes de arresto y registro para las casas de los 4 agentes sospechosos, el jefe Rivera estaba en su oficina preparando la documentación para el traslado inmediato de Reeves. «Maldito niño», murmuró Rivera para sí mismo, sin darse cuenta de que su secretaria, Sandra Pearson, escuchaba a través de la puerta entreabierta. Años construyendo este plan, y una niña de 3 años lo va a arruinar todo. Sandra Pearson, que había trabajado para el departamento durante 2 décadas, siempre leal y silenciosa, hizo algo diferente esa mañana. Cogió su teléfono y marcó un número que había guardado durante años, pero que nunca había tenido el coraje de usar. La línea de información del FBI. El periódico digital local, el Oakwood Herald, recibió una denuncia anónima a las 14:00. A las 15:00 ya habían publicado un artículo cuestionando el repentino traslado del agente Reeves. A las 16:00, los principales medios nacionales especulaban sobre el caso de un niño de 3 años que había identificado a un agente corrupto. El sargento Peterson se dirigía a una reunión de emergencia en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad cuando vio los primeros coches del FBI bloqueando la entrada. Intentó dar la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, el agente Reeves estaba viendo las noticias en su apartamento, con una maleta a medio hacer junto a la puerta. Su teléfono sonaba sin parar. Llamadas de Peterson, del abogado, de la asociación policial, del jefe Rivera. Los ignoró a todos. Estamos en vivo frente al departamento de policía de Oakwood, donde agentes federales acaban de entrar con órdenes de registro y arresto, anunció el reportero. Fuentes confirmaron que la investigación involucraba una serie de robos contra residentes negros y latinos de edad avanzada. Sonó el timbre. Reeves supo quién era incluso antes de abrir la puerta. A la mañana siguiente, la portada del Oakwood Herald publicó una foto de 4 agentes esposados siendo escoltados fuera del departamento. El pie de foto decía: «La verdad de la boca de un niño. Un niño de 3 años expone un plan de corrupción policial». Una semana después, en el Tribunal Federal, la jueza Martha Coleman dirigió una mirada severa a los acusados. La sala estaba repleta de familiares de las víctimas, periodistas y, en primera fila, Tanya Wilson con Isaiah en su regazo. «Estos hombres juraron proteger y servir», declaró la fiscal Hayes en su declaración inicial. En cambio, se aprovecharon de su autoridad para aterrorizar a los más vulnerables. Seleccionaron a víctimas mayores, predominantemente negras y latinas, creyendo que serían blancos fáciles, que sus voces nunca serían escuchadas. Hizo una pausa y se volvió hacia Isaías. No contaban con la voz de un niño, una voz que no conocía prejuicios ni miedos y que reconocía la verdad al verla. El juicio duró solo 3 días. Las pruebas fueron abrumadoras. La placa, los registros bancarios, el testimonio de otras víctimas que finalmente se sintieron seguras para hablar, y el testimonio sorprendentemente claro de Isaiah, presentado en una sala especial adaptada para niños. Cuando se leyó el veredicto final, culpable de todos los cargos, un silencio reverente invadió la sala. Entonces, lentamente, una anciana de la segunda fila comenzó a aplaudir. Pronto, toda la galería se unió en una ovación de pie que pareció eterna. Afuera de la sala, bajo el incesante flash de las cámaras, un reportero se acercó a Tanya. ¿Qué se siente al saber que su hijo ha transformado todo el sistema? Tanya miró a Isaías, que jugaba distraídamente con un pequeño camión de bomberos, completamente inconsciente de que se había convertido en un símbolo de justicia y cambio. «Creo que eso es lo que debemos aprender», respondió, y su voz se fortalecía con cada palabra. Ver el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios, sin miedo a señalar con el dedo lo que está mal, incluso cuando el mal lleva uniforme y placa. 6 meses después del juicio que conmocionó a Oakwood, la ciudad se había transformado.
Lo que comenzó con 2 simples palabras de un niño de 3 años desencadenó profundos cambios estructurales en el sistema de justicia penal. El programa Isaías, como se denominó oficialmente, exigía que todas las investigaciones que involucraran a minorías fueran supervisadas automáticamente por un comité civil independiente. Las cámaras corporales con transmisión en vivo se volvieron obligatorias, y un sistema pionero de detección de patrones basado en IA identificó el comportamiento sospechoso de los agentes. Nunca imaginé que mi hijo cambiaría las leyes, dijo Tanya Wilson durante la ceremonia de inauguración del nuevo Centro Comunitario de Justicia que lleva el nombre de Isaías. Ahora, como coordinadora de un programa que une a la policía y a las comunidades marginadas, había encontrado su verdadera vocación. Al otro lado de la ciudad, entre los barrotes de la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad, el exoficial Thomas Reeves observaba la ceremonia en un pequeño televisor. Su condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional parecía aún más severa al ver al pequeño Isaiah, ahora de 4 años, cortar la cinta con unas tijeras de plástico de colores. «Apaga eso», murmuró el exjefe Rivera, quien también cumplía condena en el mismo complejo penitenciario. Su cabello, antes perfectamente teñido, ahora mostraba raíces blancas, un pequeño símbolo de la dignidad que había perdido junto con su imperio criminal. La investigación reveló que el plan, dirigido contra residentes negros y latinos de edad avanzada, llevaba más de una década en marcha. Más de 50 policías fueron despedidos y 11 cumplían condenas considerables. Los $12 millones recuperados de cuentas en el extranjero se destinaron a un fondo de compensación para las víctimas. El caso Isaiah lo cambió todo, explicó Hayes, ahora fiscal general, en su conferencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Nos obligó a reconocer que el prejuicio no es solo un problema individual, sino sistémico. Cuando instituciones enteras se construyen sobre el prejuicio, fallan precisamente a quienes más deberían proteger. La madre de Tanya se recuperó del trauma y se convirtió en una firme defensora de las víctimas de delitos de edad avanzada. Su testimonio ante el Congreso fue crucial para la aprobación de la Ley de Comunidades Vulnerables. El detective retirado Johnson finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Tras años de ser tildado de paranoico y difícil, recibió la Medalla de Honor Civil y fue invitado a presidir la Comisión de Reforma Policial. Isaías creció ajeno a su fama. Para él, los policías ya no eran figuras amenazantes. La nueva generación de agentes, entrenados bajo estrictos protocolos antisesgo, visitaba con frecuencia su escuela para recibir sesiones educativas. Los niños ven la verdad que los adultos a menudo ignoran, observó la doctora Davis en su nuevo libro Superventas sobre la percepción infantil. No se dejan cegar por los uniformes, el estatus ni el poder. Ven a las personas como realmente son. El último día de clases, la maestra de Isaías les preguntó a cada niño qué quería ser de grande. Cuando le llegó el turno, respondió sin dudar: «Quiero ser juez para asegurarme de que todos reciban el mismo trato». La sala estalló en aplausos, aunque Isaías no entendía del todo por qué. Para él, era simplemente lo correcto, una fría mañana de invierno. 2 años después del histórico juicio, Tanya encontró un sobre en el correo. Dentro había un cheque de compensación cuantioso y una carta. Era de Sandra Pearson, exsecretaria del jefe Rivera, quien ahora dirigía el programa de protección de denunciantes. «Pasé años en silencio presenciando injusticias por miedo», escribió. «Su hijo me enseñó que la valentía no tiene edad. A veces bastan 2 simples palabras para cambiar el mundo». Tanya sonrió al ver a Isaiah jugar en el patio con su nuevo amigo, el hijo de uno de los oficiales retirados que ahora trabaja en el programa comunitario. Los niños corrían despreocupados, sin darse cuenta de las barreras que habían derribado juntos. La verdadera justicia, reflexionó Tanya, no se trata solo de castigar a los culpables, sino de construir un mundo donde nuestros hijos puedan
crecer sin miedo a quienes juran protegerlos. La historia de Isaías nos recuerda que a veces se necesita la inocencia de un niño para exponer las verdades más duras. En un mundo de complejidades adultas y sistemas fallidos, quizás nuestra mayor esperanza resida en la simplicidad de la verdad vista a través de ojos que aún no han aprendido a apartar la mirada. Parte superior del formulario.